Bienvenido estudiantes, a la sesión 7 del curso de Pre-Prensa Digital. El día de hoy veremos el tema la comprobación preliminar con Adobe InDesign. Comprobación preliminar Pre-Flight. Definición. Adobe InDesign 200 proporciona controles avanzados de preparación de impresión e impresión o para ayudarlo a administrar el proceso de impresión, independientemente del dispositivo de salida. Comprobación preliminar o pre-flighting es el término estándar de la industria para este proceso. Esto le permite monitorear un documento a medida que lo crea para evitar posibles problemas de impresión. Para abrir el panel debe ir al menú principal, Ventana, Window, Salida, Output, Comprobación preliminar Pre-Flight. Cuando imprime un documento de InDesign o exporta un archivo PDF para imprimirlo, InDesign debe tener acceso a las imágenes originales que fue colocado en el diseño. Si se han movido imágenes importadas, los nombres de archivo gráficos han cambiado, o los archivos originales ya no están disponibles, InDesign le avisa de que la ilustración original no se puede ubicar o se ha modificado. Esta alerta aparece cuando se abre, se imprime, se exporta o se imprime un documento con el panel Comprobación preliminar, Pre-Flight. Puede utilizar el panel Comprobación preliminar para confirmar que todos los gráficos y fuentes utilizados en el archivo están disponibles para imprimir y exportar y que no hay casos de texto sobrepasado. Aquí usará el panel Comprobación preliminar Pre-Flight para identificar un par de gráficos faltantes o no cumpla con ese estándar de impresión en el diseño de la muestra. InDesign muestra el estado de todos los archivos necesarios para la impresión en el panel Vínculos. Propiedades del perfil de comprobación preliminar. Cuando se activa la función de comprobación preliminar, activado, se utiliza el perfil de trabajo predeterminado, denominado básico, para verificar previamente sus documentos de InDesign. El perfil comprueba las condiciones de salida básicas, como archivos gráficos que faltan o modificados, variables de subtítulos no resueltas, enlaces de URL inaccesibles, texto sobrepasado y fuentes perdidas. También puede crear sus propios perfiles de comprobación preliminar Pre-Flight personalizados o perfiles de carga de su proveedor de servicios de impresión u otra fuente. Cuando crea un perfil de comprobación preliminar Pre-Flight personalizado, especifica las condiciones que desea detectar. Por defecto viene un perfil básico, pero tenemos la posibilidad de crear uno nuevo según nuestras necesidades, o bien cargar un perfil que alguien nos haya proporcionado. Afortunadamente, existen profesionales que han dedicado su tiempo a crear perfiles para distintos procesos de impresión. Queremos destacar los perfiles de comprobación para InDesign, Live Pre-Flight Profiles, del Ghent Workgroup, GWG, un grupo de trabajo y expertos reconocido a nivel internacional. Debemos advertir que la verificación previa de InDesign no garantiza la correcta realización del PDF. Esto es debido a que existen diferentes configuraciones para la creación de PDF, que pueden influir en la calidad final del documento. Elija definir perfiles. En el menú del panel Comprobación preliminar Pre-Flight. En el panel puede aparecer 5 tipos de errores generales. Vínculos. Color. Imágenes y objetos. Texto. Documento. Vínculos. Especifique si se muestran como errores los vínculos modificados y no disponibles. Es donde se tiene que especificar si se muestran como errores de vínculos no disponibles o modificados. Esta opción revisa si las imágenes insertadas se encuentran modificadas o perdidas en el documento el Adobe InDesign. Vínculos URL inaccesibles. Esta opción activada se usa en publicaciones digitales,
Revisa los vínculos URL no tenga la dirección correcta dentro del documento Adobe InDesign. Vínculos OPI. El activar esta opción verifica que las imágenes de alta resolución se encuentran en la red como host de OPI. Significa Open Prepress Interface. Color. Determine el espacio de fusión de transparencia necesario, y especifique si se permiten elementos tales como placas MI, espacios de color y sobreimpresión. Determine el espacio de fusión de transparencia necesario, y especifique si se permiten elementos tales como placas MI, espacios de color y sobreimpresión. Espacio de fusión de transparencia. Placas cian, magenta y amarillos no permitidos. Espacios de color y modos no permitidos. Acotamos los espacios de color, por ejemplo a RGB, y evitamos que se nos cuele cualquier color no deseado. Configuración de tinta plana. Podemos limitar el número de tintas planas en el documento, y que InDesign nos avise si nos pasamos. Sobreimpresión aplicada en InDesign. Sobreimpresión aplicada sobre blanco o color, papel. Registro aplicado. Nos avisa si algún objeto o fragmento de texto tiene asignada la muestra, registro. Imágenes y objetos. Especifica los requisitos de elementos como, por ejemplo, la resolución de las imágenes, la transparencia y el grosor del trazo. Especifica los requisitos de elementos como, por ejemplo, resolución de imagen, imprescindible. Nos alerta si alguno de los vínculos empleados en nuestro documento no alcanza la resolución adecuada, 300 ppp en el caso de productos impresos estándar. Escala del objeto colocado no proporcional. Usa transparencia. Perfil I de la imagen. Modificaciones de visibilidad de capa. Grosor de trazo mínimo, cuidado. Ese filete fino que en pantalla queda estupendo, desaparecerá literalmente en el producto impreso si es demasiado especialmente en papeles offset. No exceda 0,6-0,7 picotoneladas. Elementos interactivos. Problemas de sangrado / corte. Elementos de página ocultos. Texto. La categoría texto muestra errores de elementos como fuentes no disponibles y texto desbordado. La categoría texto muestra errores de elementos como texto desbordado. Modificaciones de estilos de párrafo y de carácter. Si se nos ha escapado algún fragmento de texto sin estilos de párrafo, o con modificaciones locales, InDesign nos llamará al orden. Fuente no disponible. Pictograma no disponible. La revisión ortográfica dinámica detecta errores. Tipos de fuente no permitido. Escala de texto no proporcional. Tamaño mínimo de texto. A veces escalamos marcos de texto, y no nos percatamos de que podemos haber reducido demasiado algún fragmento de texto. Referencias cruzadas. Se imprimirán los indicadores de texto condicional. Variable de pie de ilustración sin resolver. No se respeta la configuración expandir columnas. Cambio realizado. Documento. Especifica los requisitos relacionados con tamaño de página y orientación. Número de páginas necesario. Páginas en blanco. Configuración de sangrado y anotaciones. En ocasiones, con las prisas no terminamos de sangrar adecuadamente algún fondo de color o imagen. InDesign nos avisará con la diligencia que le caracteriza. Todas las páginas deben tener el mismo tamaño y la misma orientación. Generar informe en PDF. Cabe la posibilidad de generar un archivo PDF, o de solo texto con los errores que figuran en el panel comprobación preliminar. Este informe incluye, asimismo, otros datos estadísticos como la hora, el nombre del documento y el nombre del perfil. Otros recursos de control de calidad.
Panel de previsualización de separaciones. A través del panel previsualización de separaciones, podremos comprobar por separado las distintas planchas de impresión que generará nuestro documento. Para activar el panel previsualización de separaciones, nos dirigimos a Ventana, Salida, Previsualización de separaciones. Cobertura de tinta. La cobertura de tinta, denominada límite de tinta en InDesign, es la cantidad máxima de tinta que el papel puede acumular en un área. Se mide por la suma máxima de porcentajes de C, M y K. Por ejemplo, si una clase de papel ofrece una cobertura de tinta máxima de 300%, significa que la suma de los porcentajes de C, M y K más alta que dicho papel podrá absorber es de 300% en total. Así, una muestra de color o área de una imagen con valores C, 80%, M, 90% y 90%, K, 100% sumaría 360% y rebasaría el límite del papel. La consecuencia más grave que se deriva de una cobertura desmedida es que produce un secado insuficiente que provocará que unos pliegos manchen a otros. Para conocer la cobertura de un papel específico, debemos consultar a nuestro proveedor de impresión. No obstante, si esto no es posible, podemos guiarnos por los siguientes valores estándar. Estucado, 300% 320%. Offset, calidad alta, 280%. Periódico, 240%. Previsualización de transparencia. Cuando dos objetos se superponen, si el que está en primer plano posee una transparencia, la impresión no podrá tomar en cuenta esta zona de superposición, al igual que sucede en un PDF inferior a la versión 1.4. En efecto, el sistema de impresión no podrá calcular en directo el color resultante de la zona de superposición que contiene la transparencia. Por lo tanto, hace falta acoplar la transparencia. Este sistema permite crear objetos individuales opacos en la zona de superposición. Acoplamiento. Si el documento o ilustración contiene transparencias, antes de imprimirse suele ser necesario someterlo a un proceso llamado acoplado. El acoplado divide una ilustración transparente en áreas basadas en vectores y áreas rasterizadas. Cuanto más compleja sea la ilustración, mezcla de imágenes, vectores, tipos, tintas planas, sobreimpresiones, etc., más lo serán el acoplado y sus resultados. Áreas complejas rasterizadas. Resalta las áreas que se van a rasterizar por razones de rendimiento, como se determina por el regulador de rasterizados y vectores. Tenga presente que el límite del área resaltada es más proclive a producir problemas de costura, dependiendo de los ajustes del controlador de impresora y de la resolución de rasterizado. Para minimizar los problemas de costura, seleccione recortar áreas complejas. Objetos transparentes. Resalta los objetos que funcionan como fuentes de transparencia, como los objetos con opacidad parcial, incluidas las imágenes con canales alfa, los objetos con modos de fusión y los objetos con máscaras de opacidad. Asimismo, tenga en cuenta que los estilos y los efectos pueden contener transparencias y los objetos sobreimpresos pueden ser tratados como fuentes de transparencia si participan en transparencias o si es necesario acoplar la sobreimpresión. Todos los objetos afectados. Resalta todos los objetos afectados por la transparencia, incluidos los objetos transparentes y los que se encuentran parcialmente debajo de objetos transparentes. Los objetos resaltados se verán afectados por el proceso de acoplado, se ampliarán sus trazos o motivos, puede que se rastericen algunas de sus partes, etc. Reventado. Cuando los colores impresos a partir de planchas separadas se superponen o se yuxtaponen, la falta de registro de imprenta puede crear espacios en blanco entre los colores de la salida final.
Para compensar estos errores de registro, los servicios de impresión usan una técnica denominada reventar para crear un área estrecha de superposición, denominada reventado, entre dos colores adyacentes. Puede usar un programa especial para crear reventados automáticamente o utilizar Illustrator para crear reventados de forma manual. Hay dos tipos básicos de reventado: reventado de objeto, en el que un objeto más claro superpone un fondo más oscuro y parece expandirse por el fondo, y reventado de fondo, en el que un fondo más claro superpone un objeto más oscuro encima del fondo, y que parece reducir o estrechar el objeto. Creación de un reventado. El comando reventar crea reventados para objetos simples identificando el objeto más claro, tanto si es el objeto como si es el fondo, y sobreimprimiéndolo, reventándolo, sobre el objeto más oscuro. El comando reventar se puede aplicar desde el panel buscatrazos o como efecto. La ventaja de utilizar el efecto reventar es que permite alterar los ajustes del reventado en cualquier momento. En algunos casos el fondo y el objeto tienen densidades de color similares, y ningún color parece más oscuro que el otro. En estos casos, el comando reventar determina el reventado basándose en pequeñas diferencias de color. Si el reventado especificado por el cuadro de diálogo reventar no es satisfactorio, puede usar la opción invertir reventados para cambiar la dirección del reventado creado por el comando. Valor de reventado. Un valor de reventado en Adobe InDesign es un conjunto de parámetros de reventado que puede aplicarse a una página o un intervalo de páginas de un documento. El panel Valores de reventado le proporciona una interfaz para introducir la configuración del reventado y guardar sus valores. Puede aplicar valores de reventado a las páginas del documento actual o importar valores de otros documentos de InDesign. Si no aplica un valor de reventado a un intervalo de páginas, dicho intervalo utilizará el valor de reventado predeterminado.